Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes la primera edición de este jueves 24 de agosto de 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le reclamó al gobierno acciones para determinar qué pasó con Santiago Maldonado. Ante el reclamo de organizaciones de derechos humanos de nuestro país y luego de escuchar los argumentos del gobierno, el organismo internacional emitió una medida cautelar en la que afirma que la vida y la integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo. Por eso le pide al gobierno que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero del joven y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos. Por otro lado, llegan hoy a Esquel los representantes de organismos de derechos humanos que se reunieron el martes con el gobierno nacional por este tema. Ayer lo hicieron integrantes del Frente de Izquierda y referentes de otras organizaciones de derechos humanos. Santiago Maldonado lleva 23 días desaparecido. Gendarmería con 100 gendarmes ingresaron al territorio y fueron a buscar a los tiros a los hombres de la comunidad. Estaba en ese momento en la zona y en particular en ese operativo Pablo Nocetti. Pablo Nocetti es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. Aparición de Santiago ya. Vivo lo llevaron, vivo lo queremos. Ahora es un indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables. Y mientras Santiago Maldonado está desaparecido, el lonco Facundo Jones Wallace sigue preso. Recordemos que su libertad era lo que reclamaba la comunidad mapuche Cuyamen cuando se produjo la represión que terminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Tenemos el informe de nuestro compañero Lautaro Capese desde la FM Pocahuyo. Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del Informativo Farco. En momentos en que la tele, el diario, la radio, la compu usan la información para confundir y distraer y no para decirnos realmente qué pasó con Santiago Maldonado, desde la Pocahuyo pudimos dar con la unidad de detención donde está preso el lonco Facundo Jones Wallace, quien nos contó su visión sobre lo que pasó con Santiago. Yo creo que lo que sucedió con Santiago en realidad fue un error porque lo confundieron con uno de nosotros, pero en otro sentido eso han tratado de utilizarlo también para sembrar el terror con todos aquellos que simpaticen. De hecho, las declaraciones del mismo Nocetti, abogado, defensor de represores de la dictadura, de genocidas y en este momento miembro del Ministerio de Seguridad de la Nación, Nocetti decía que todos los que ellos consideren que eran de la resistencia ancestral mapuche y sus simpatizantes iban a ser reprimidos, ¿no? Cualquier manifestación mapuche, además, por más pacífica que sea en esos días, iba a ser reprimida. Tal cual. Eso es lo que ellos plantearon y mientras tanto alentaron a la movilización de guardias blancas, a la movilización de
los matones y de las patotas de los estancieros, de la gente que está con los punteros políticos. Hubieron movilizaciones no solamente permitidas, sino incentivadas por grupos de poder aquí en el sur, que lamentablemente tienen como elementos a mismo mapuche, y por otro lado prohibieron las manifestaciones mapuche con una violencia totalmente brutal, desmedida, y que hizo acordar mucho a los tiempos de la dictadura a mucha gente, ¿no? En relación a lo que se intenta instalar desde los medios masivos de información sobre el pueblo mapuche, el Lonco afirmó: ni siquiera podríamos hablar de que efectivamente existan guerrillas mapuche, ¿no? Si bien existe un clima de violencia política, de movilización social y de movilización bien profunda, y es una movilización de pueblo, ¿no? Hay una lucha de pueblo que escapa a muchos estándares internacionales, donde ya se ha discutido qué significa el terrorismo, que un montón de situaciones, pero ellos necesitan crear ese fantasma a nivel mediático para poder justificar las represiones desmedidas, la desaparición forzada en este caso también. Lo que te decía que había pasado, lo que sabemos que pasó en enero. Exigimos aparición con vida de Santiago Maldonado y la libertad del preso político mapuche Facundo Jones Wala. Reportó para Informativo Farco, FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes. Estás escuchando Informativo Farco. Nuestros enemigos son las empresas capitalistas, son las mineras, son las petroleras, son las hidroeléctricas, son los terratenientes, el Benetton, el Lewy, el Yahweh, el Vestene, son todos ellos, los que históricamente nos han tratado como la peor basura. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos ahora al Gran Buenos Aires, porque allí, en medio de la falta de inversión en salud pública por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, varios trabajadores de un hospital contrajeron tuberculosis. Mucha preocupación por esta situación, nos informa nuestra compañera Gisela Romero desde FM Tincunaco de José Cepaz. Saludos a la audiencia de Farco. Preocupa un brote de tuberculosis en José Cepaz. 2 trabajadores de maestranza y un enfermero contrajeron tuberculosis en el Hospital Mercante de José Cepaz. Esta situación evidencia la crisis sanitaria que existe en la provincia de Buenos Aires, producto de recortes presupuestarios, falta de personal e insumos, y como consecuencia del empeoramiento de las condiciones de vida. Marcelo Ochoa integra la Asociación de Agentes Multiplicadores de Salud de José Cepaz y contó que el rebrote está relacionado con las condiciones de vida de la comunidad. Sí, tal vez la tuberculosis es una de las enfermedades que va a la par de las crisis sociales, digamos. Siempre los rebrotes de esta enfermedad suceden cuando empiezan a disminuir los niveles de calidad de vida de la población. Es decir, esto que está pasando hoy en día es algo que, digamos, responde como mencionaban, a cuestiones laborales, a cuestiones ambientales, a cuestiones de accesibilidad a los servicios de salud, ¿verdad? Hospitales en condiciones lamentables, falta de insumos, personal precarizado e insuficiente y recorte presupuestarios son la cara del ajuste y el vaciamiento que se transforma en crisis sanitaria. Silvia Michenko, enfermera del Hospital Mercante, contó cuáles son los casos de tuberculosis en el centro médico. Son 3 casos confirmados de tuberculosis, son 2 compañeros de maestranza y se le ha sumado un caso de un enfermero, todos relacionados a un sector determinado donde se atienden específicamente, el caso de clínica médica, los casos de tuberculosis. Nosotros no podemos dejar de desestimar que la situación de los casos de los trabajadores del hospital está asociada justamente a la falta de recursos, de materiales. En las últimas horas se realizó una asamblea de trabajadores y trabajadoras. En los próximos días anunciarán medidas de difusión y de fuerza para enfrentar el vaciamiento sanitario. Reportó para el informativo de Farco, Gisela Romero desde FM Tincunaco. Los docentes vuelven a movilizarse hoy en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria la realiza la CETERA, el principal gremio docente del país. Es al mediodía frente al Congreso Nacional y en reclamo de que el gobierno convoque a la paritaria nacional docente
por una ley que lleve la inversión en educación del 6 al 10% del Producto Bruto Interno y contra la flexibilización laboral, entre otros puntos. Así lo explicó a Farco la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. La apertura de las paritarias, que el gobierno convoque a la paritaria docente. Por el otro lado, estamos planteando en el marco del Congreso de la Nación un proyecto de ley que lleve el financiamiento educativo del 6 al 10% del PBI. Estamos también planteando que no haya ninguna recorte a nuestros derechos laborales y a la jubilación nacional docente, ya que claramente se está trabajando en un proyecto de ley que sustituya o cambie la jubilación de todos los jubilados y particularmente la jubilación docente. Estamos alertando a los legisladores nuestra posición en ese sentido. Estamos planteando que no estamos de acuerdo con el llamado plan maestro, que no ha sido discutido con ninguno de los maestros de la Argentina. La secretaria general de la CETERA, Sonia Aleso, contó también a Farco la grave situación que se vive en las escuelas del país por las políticas del gobierno nacional, que impactan sobre todo en las familias más pobres. Y en las escuelas se está viendo como también muy dolorosamente el tema del aumento de los chicos que van a los comedores escolares. Estamos viendo algo que hace rato nosotros no veíamos, que es madres que llegan a la escuela llorando. Anoche me contaba un compañero de la escuela de Gran Rosario que hacía años, en los años 90, que no veía a una madre llorar porque no tenía para darle de comer a los chicos. El otro día me lo contaba una maestra jardinera del conurbano bonaerense, de que tenían niños de jardín de infantes de 5 años que llegaron a la escuela llorando por hambre. Esto es algo que no se muestra una realidad que la verdad que uno mira televisión y dice, bueno, estaremos viviendo en el mismo país. Los medios hegemónicos, ¿hasta cuándo van a poder sostener la mentira de mostrar una realidad que no tiene nada que ver con el cotidiano de los ciudadanos, ¿no? A las 12, frente al Congreso Nacional, es la jornada de protesta convocada para hoy por la CETERA. La movilización se realiza en coincidencia con el paro que llevan adelante los docentes de la ciudad de Buenos Aires, a los que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta solo les ofreció un 21% de aumento. Vamos ahora a Misiones, porque allí integrantes de más de 40 radios escolares participarán mañana de un encuentro provincial. Nos informa nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. Mañana viernes se realizará en la localidad de Garupá el 6º encuentro provincial de radios escolares. Serán más de 40 emisoras participando en diferentes talleres de capacitación, teniendo como premisa que el estudio de radio es un aula. Georgina Maciel es la presidenta de la red de radios escolares y comunitarias y comenta los objetivos de este encuentro. Y nos reunimos entre todos para conversar con los que nos pasa, para capacitarnos, para asistir a talleres, para que los chicos se conozcan entre todas las radios, para saber qué está haciendo cada uno. El compartir y el crecer, ese es nuestro objetivo principal. Cabe destacar que esta jornada cuenta por primera vez con el auspicio y apoyo del Ministerio de Educación de la provincia. 88.3, séptima estrella FM. Transmitiendo desde el Bachillerato Orientado Provincial número 56 de 7 estrellas San Pedro, Misiones, Argentina. Es una radio escolar comunitaria que tiene como misión ayudar a los jóvenes estudiantes a desarrollar un lenguaje adecuado, a mejorar las habilidades de lectura y escritura, a perder el miedo a hablar frente a un micrófono, a convertirse en comunicadores en sus comunidades. Además,
La radio sirve como un nexo importante entre la escuela y las familias. La radio Séptima Estrella es muy pequeña y tiene una corta trayectoria. Pero el poco tiempo que estamos en el aire nos demostró la importancia de la misma. Fundamentalmente, viendo los excelentes resultados obtenidos con los chicos que trabajan en la radio. Desde Posadas, en Misiones, se reportó Julio Moyano, Radio El Libertador. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 24 de agosto de 2017. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Aprovechamos para enviar un gran saludo a nuestros compañeros y compañeras y a toda la audiencia de la Radio Comunidad Enrique Angelelli de Neuquén, que cumplió 30 años de historia. Es impresionante, ¿eh? 30 años la Radio Comunidad Enrique Angelelli de Neuquén Capital. Feliz cumpleaños para todo el equipo de la radio y para toda la audiencia ahí en la capital neuquina. Con el Noticiero Nacional de Farco volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.